Om Tat Sat. Continuamos con la lectura del Mahabharata, Bhishma Parva o el libro de Bhishma, capítulo 8, titulado Días quinto y sexto de la guerra. Llegó el quinto día de la gran batalla. El sol comenzaba a despuntar por encima del horizonte del este, coloreando el cielo con franjas rojas. Bhishma comenzó a organizar su ejército en la formación de Makara Vyuha. Arjuna, Drishtadyumna y Yudhishthir pensaron que lo mejor sería colocar su ejército en forma de halcón. Bhima era el pico del pájaro, Sikandi y Drishtadyumna eran los ojos del halcón. En la cabeza estaba Satyaki y Arjuna, quien era el cuello del pájaro. El ala izquierda la formaban Drupada y Virata, y la derecha los hermanos Kekaya. La espalda del pájaro estaba formada por Abhimanyu y los hijos de Draupadi, y en la cola estaba el mayor de los Pándavas, Yudhishthir, acompañado de Nakula y Sahadeva. Bhima penetró en el gran ejército de los Kurus, que estaba organizado en forma de tortuga. Bhima se encontró al principio con Bhishma, que ya había comenzado su destrucción. Arjuna se apresuró a ir en su encuentro. Solo él podía contrarrestar los astras divinos que dominaba Bhishma. Duryodhana fue hacia Drona y, pensando en sus hermanos que habían muerto el día anterior, le dijo: «Oh Acharya, tú eres mi benefactor. Dependo de ti y de mi abuelo para que me ayudéis. Sois capaces de vencer a los dioses en la batalla. Después de todo, el poder de los Pándavas es muy inferior al vuestro». Drona suspiró furioso y le contestó: «Eres necio si esperas la derrota de los Pándavas. Ni siquiera ahora te das cuenta de que son invencibles. Están protegidos por Krishna. Trataremos de cumplir con nuestro deber al máximo. Más que eso, no es posible». Drona no esperó a escuchar la respuesta de Duryodhana y emprendió la marcha hacia el ejército de los Pándavas. Satyaki estaba allí para hacer frente a su arremetida. Hubo un glorioso duelo entre ambos. Bhima acudió a ayudar a Satyaki. El grupo estaba siendo reforzado por ambos lados. Drona, Bhishma y Salya se estaban enfrentando ahora con Bhima, Satyaki, Abhimanyu y los hijos de Drupada. La lucha amenazaba en convertirse en un duelo entre Sikandi y Bhishma. Drona recordó lo que dijo Duryodhana al comienzo de la guerra, que todos debían proteger a Bhishma de Sikandi. Así que desafió a Sikandi, quien era una mujer que se había cambiado de sexo gracias al don concedido por un yaksha. Todos los Pándavas, encabezados por Arjuna, estaban ahora acosando al anciano. Bhishma estaba tratando de salvar por todos los medios a los hijos de Dhritarashtra de la furia implacable de Bhima, por lo que él mismo decidió enfrentar al hijo de Vayu. Ya era mediodía. El sol ardía sobre sus espaldas, iluminando el campo desde su cenit. La guerra ya se había cobrado como precio la vida de miles de guerreros.
El campo de batalla estaba resbaladizo por el lodo que se formaba al mezclarse con la tierra la sangre de los cadáveres de los hombres, caballos y elefantes. Arjuna se lanzó al acoso de Bhishma. Oyendo el sonido de las caracolas de Krishna y Arjuna, el ejército se estremeció de terror. Todos los héroes del lado de Duryodhana se agruparon alrededor del estandarte de Bhishma y se produjo una gran lucha entre ambos ejércitos. Virata hirió a Bhishma con sus flechas afiladas. El anciano dirigió sus ojos hacia Virata y le respondió luchando con valentía y furia. El poderoso Ashwatthama luchó con Arjuna. Era emocionante contemplar la lucha entre los dos favoritos de Drona. Uno era su hijo y el otro era casi su hijo, pues grande era el amor que la Acharya sentía por Arjuna. Arjuna alabó el valor de Ashwatthama y en un momento dado se las arregló para dirigirse hacia el otro lado, pues no quería luchar con el hijo de su gurú. Vio a Duryodhana luchando con Bhima y pasó de largo. Bhima había herido a Duryodhana con sus afiladas flechas, pero el rey siguió luchando sin importarle el dolor que sentía en su pecho. Abhimanyu estaba cortando el ejército Kuru como una hoz corta un campo de maíz maduro. Les estaba matando por cientos. Nadie pudo detener el avance del joven león. Lakshmana, el hijo de Duryodhana, le retó durante un tiempo, pero fue herido por Abhimanyu y Kripa se lo llevó del campo. Satyaki estaba en excelente forma. Todo el mundo pudo ver que era discípulo de Arjuna. Tenía la misma ligereza de toque, la misma rapidez y la misma contundencia marcial. Todo el mundo estaba observando su habilidad en la lucha. Satyaki sostuvo un gran duelo con su viejo enemigo Burisravas. La lucha prosiguió durante largo tiempo. Ambos luchaban como leones furiosos. Bhima estaba observándoles desde lejos, y cuando la lucha había agotado a los dos, fue y se llevó a Satyaki en su propio carro. El duelo entre Bhishma y Arjuna continuaba aún. Ninguno de los dos podía hacer que el otro se retirara. El sol se estaba poniendo y Bhishma vio que los rostros de todos los hombres estaban pálidos y ojerosos. Había sido un día agotador, así que se retiró del campo con sus hombres. La llegada de la noche fue bienvenida por todos los guerreros. Estaban exhaustos, física y mentalmente. Arjuna se sentía muy infeliz porque había tenido que luchar con su abuelo. Odiaba herir a su Acharya con sus flechas. Cuánto odiaba la guerra y a Duryodhana, que fue el causante de ella. Amaneció el sexto día de la guerra y los Pándavas habían dispuesto a su ejército en la formación Maleara. Para hacerles frente, los Kurus dispusieron su ejército en formación Krauncha. La guerra comenzó tan intensamente como el día anterior. El primer encuentro fue entre Bhima y Drona. El hijo de Vayu mató primero al conductor de Drona. Drona cogió las riendas en sus propias manos y siguió luchando. Luego comenzó a destruir el ejército de los Pándavas. Bhishma y Drona tenían la misma intención.
la destrucción absoluta del ejército pándava. No podían decidirse a matar a ninguno de los pándavas. Luchaban contra ellos, pero no trataban de herirles fatalmente. Por su parte, Bhima les estaba devolviendo su ataque. El ejército de Duryodhana estaba sufriendo terribles pérdidas debido a la bravura de Arjuna, de Abhimanyu y de los hijos de Draupadi por un lado, así como de Bhima, Drishtadyumna y Satyaki por el otro. Arjuna estaba apoyado por Nakula y Sahadeva. Los hermanos de Duryodhana intentaron detener el avance de Bhima, pero no pudieron hacer nada. En cuanto Bhima penetró en el Vyuja, los soldados gritaron: «¡Aquí viene el terrible hijo de Vayu! ¡Despidámonos de nuestras vidas! Seremos aniquilados en cualquier momento». Bhima iba el primero en su carro, pero sintió que el avance de este no era suficientemente rápido, por lo que saltó de él y cogió su masa entre sus manos, abriéndose paso entre el ejército como una nube tormentosa cubre un cielo claro. La destrucción le seguía como una estela. Drishtadyumna quiso ayudar a Bhima, entró en el campo y allí se encontró con Vishoka, el conductor de Bhima, sentado a solas en el carro vacío. No podía ver a Bhima y temió lo peor. Le preguntó a Vishoka: «¿Dónde está Bhima? Le quiero más que a mi propia vida. Dime, Auriga, ¿dónde está?» Vishoka le contó la decisión de Bhima de entrar en el ejército, abriéndose paso con su masa. Drishtadyumna estaba preocupado por su amigo y la temeridad con la que se había entrado en el corazón del enemigo. Se apresuró en acudir en su ayuda, diciéndose para sí: «No tiene sentido vivir si algo le pasa a Bhima. No puedo permitir que le maten. Si regreso al campamento sin el hijo de Vayu, no tendré valor para presentarme ante los demás. Antes preferiría pasar todos mis días en el infierno que vivir sin Bhima. Él es mi gran amigo. El poderoso Bhima es mi gurú y yo soy su devoto. Debo apresurarme en ir al lugar donde está Bhima y ayudarle si está vivo. Si está muerto, mataré al hombre que le haya matado y luego moriré. Pero no regresaré al campamento sin Bhima». Con estos pensamientos en su mente, Drishtadyumna se introdujo en el corazón del ejército enemigo. El camino que había seguido Bhima se podía reconocer por los cuerpos de los muertos que acababan de caer. Aún la sangre manaba de las heridas de los cadáveres. Drishtadyumna divisó a su héroe en acción. Como un tornado arrancando árboles de raíz, Bhima estaba sembrando el pánico en el enemigo. El hijo de Vayu vio a su amigo y los dos disfrutaron vadeando el río de sangre que habían hecho fluir. Duryodhana vio que Drishtadyumna se había unido a Bhima y exclamó: «El terrible hijo de Drupada, el nacido del fuego, se ha unido ahora a Bhima, el hijo de Vayu. Lo destruirán todos si no decidimos algo rápidamente». Mandó a varios de sus hermanos para que les hicieran frente. Mientras tanto, Drona y Drupada se habían encontrado en un combate singular. Drupada era fuerte, pero no lo suficientemente poderoso para vencer al gran Drona.
Drona regresaba del combate cuando vio a Dristadiumna, que acababa de lanzar un astra divino llamado Pramohana, que tenía el poder de hacer perder la conciencia a todos. Drona vio a los hermanos de Duryodhana atrapados bajo el hechizo del astra y lanzó el astra opuesto para despertarles, y de nuevo comenzaron a luchar contra Bhima y Dristadiumna. Abhimanyu fue enviado con un gran ejército para ayudar a Bhima y a Dristadiumna. Había otros que acompañaron a Abhimanyu y todos juntos penetraron en el ejército enemigo, formando un nuevo vyuha llamado Sushimuka, que quería decir punta de aguja, y avanzaron hasta las cercanías de Bhima. Dristadiumna volvió su atención hacia Drona, el cual le hizo perder su carro, inutilizándolo y matando a sus caballos. Dristadiumna saltó al carro de Abhimanyu y continuó luchando. Bhima regresó a su carro y prosiguió su lucha contra los hermanos del rey. Lucharon durante largo tiempo, pero al final tuvieron que retirarse. Abhimanyu y Vikarna mantuvieron un duelo que fue un magnífico espectáculo. Cada uno era tan fuerte como el otro. Nadie podía decidir cuál de los dos era el mejor luchador. Duryodhana y Bhima se encontraron de nuevo. Bhima decidió matar a Duryodhana. Tan intenso era su odio que no se detuvo ni siquiera cuando otros vinieron a ayudar al rey. La lucha continuó por algún tiempo. Al final, no pudiendo soportar la furia de Bhima, Duryodhana se desmayó y Yayadratha se lo llevó en su carro. Kripa le ayudó a Yayadratha a sacar al rey del campo de batalla. Bhima luchó con Yayadratha. Varios hombres acudieron en ayuda de ambos y la lucha volvió a generalizarse. La noche llegó también lentamente. El sol se había puesto y los ejércitos se retiraron. El campamento de Yudhishthir resonaba con los vítores de todo el mundo. Bhima y Dristadiumna eran los héroes del día. Todos estaban contentos de saber que la destrucción en el ejército Kuru se debía a estos dos. El sexto día de la guerra había culminado. Excepto el primer día, el campamento de los Pándavas estaba resonando con la música de las caracolas, trompetas y tambores, anunciando su alegría y su victoria. Como de costumbre, Duryodhana fue a la tienda de su abuelo y le habló de la pena que atenazaba su corazón. Le dijo: «Oh hijo de Ganga, los Pándavas están felices porque han destruido una gran parte de mi ejército. Bhima se las arregló para penetrar en nuestro impenetrable vyuha desde muy temprano en la mañana. Él y Dristadiumna han causado un estrago tal que me siento desesperado. Por favor, patriarca de los Kurus, debes destruir a los Pándavas inmediatamente. Tienen que morir, si no, no tendré paz». Bhishma respondió: «Nieto mío, no es justo que hables así. He estado haciendo todo lo que he podido para complacerte. Estoy tratando de ganar esta guerra para ti. Cuando su ejército sea destruido, serán derrotados. Pero hay grandes héroes del lado de los Pándavas. No es fácil impedirles que maten a nuestros soldados.
Me estoy jugando la vida y estoy luchando. Ya no me queda nada por lo que vivir. Puedo morir en mi intento por complacerte. Lucharé contra los Pándavas con mi máxima habilidad. Nadie puede hacer más que eso. En cuanto a matarles, no es posible. No hay nadie que pueda hacerlo. Están protegidos por Krishna, entiéndelo. No puedes pedirme que lo haga. Te dije, incluso al principio de la guerra, que no mataría a los Pándavas. Les quiero tanto como a ti. Pero estate seguro que haré todo lo posible por vencerles. Ahora, vete, hijo mío, y duerme. Estás herido por las flechas de Bhima. Aquí tienes un brebaje. Bébetelo, te aliviará el dolor. Bhishma le dio la poción al rey Duryodhana y le mandó cariñosamente a la cama. Así termina el capítulo 8 del Bhishma Parva, o el libro de Bhishma del sagrado Mahabharata, titulado Días quinto y sexto de la guerra. Los quiero mucho. Hare Krishna, Hari Bol.